Ya. Dificultades técnicas siempre pasan. Súper, genial. Gracias, gracias Nicole. Era importante que alguien me diga que realmente ya estábamos funcionando de nuevo. Sí, ya, claro, suele pasar. Eh, Súper. Am, Les cuento sinceramente que creo que, claro, somos tan importantes que hasta Anonymous nos hackea. Qué divertido. Ya, muy bien. Espérame 2 segundos para ver que todos otra vez estemos en línea para poder seguir. Eh, Muy bien, súper. Y yo sigo grabando y no sé para qué, a la nada, pero bueno. Igual voy a volver a poner y se van a dar cuenta, la primera parte va a estar grabada, la segunda como que vamos a seguir de donde estábamos. De todas maneras les va a ayudar otra vez para la práctica. Muy bien. Nos habíamos quedado y estábamos empezando a ver la parte de Egipto. Habíamos visto ya rápidamente todo lo que era lo anterior. Am, y Egipto en realidad aporta varias cosas, que eso sí necesitábamos tenerlo en cuenta. Aporta con la combinación de los varios tipos de representación, pictogramas, logogramas y toda la parte ideogramática, y además el alfabeto. Ya tenían ellos alfabeto. Y evidentemente en esta otra parte sí tenemos todo lo que son los jeroglíficos, los animales, por ejemplo, sí son letras, no son ideogramas, pero sí tenemos además la combinación de ciertos símbolos que se vuelven ideogramas y además tenemos la combinación con la parte de los pictogramas. Entonces se vuelve un idioma completo donde estamos utilizando los 3 tipos de representaciones que estábamos porque tenemos pictogramas, ideogramas y además alfabeto. Y en eso se veía, por ejemplo, en esto, en los soportes, en un fresco, o que era en una tela. De ahí que pasamos a los romanos, y en la parte de los romanos, sí hay ciertas cosas, ya estamos mucho más cerca de lo que nosotros estamos haciendo, porque tenemos la parte em, del desarrollo del libro. Entonces, estamos con estas más o menos, ya no cuando empieza el Imperio Romano, sino ya en nuestra era, ya eh, después de Cristo, por eso dice de 100 después de Cristo, tenemos esta industria del libro y se empieza a desarrollar todo lo que es el diseño editorial. Tenemos los códices, que son estos, que ya habíamos analizado precisamente la imagen, donde sí teníamos margen, donde estábamos desarrollando ya esa relación bimedia, texto-imagen, teníamos jerarquías en el texto porque se estaba empezando a entender y ya teníamos esa idea de abatir los libros, no solamente rollos o tablas, que eran las primeras con las que habíamos empezado, sino otra manera ya de empezar a tener esa idea de encuadernación. De ahí que sí teníamos que los romanos aportan un montón de cosas, sobre todo en la parte de la tipografía. Todavía utilizamos las letras romanas, es una de las maneras en las que clasificamos la tipografía y las llamamos romanas. Y era
implementación de estas colitas, estas serifas, que ustedes que han llevado ya tipografía ya las deben conocer, que están en esta parte de aquí arriba y al final precisamente de las astas, que son los palos rectos que tienen las letras. Obviamente las letras redondas como la O o la B no tienen serifas, pero sí las terminaciones rectas y por eso la O no tiene nada, ¿no ve? Hay varias cosas que además se incorporan, como el punto, la separación entre las letras, el punto como espacio, no el punto elemento, em, como elemento ortográfico o de lectura o pausa, sino realmente para empezar a separar las palabras, porque antes se escribían todas rectas, todas juntas. Entonces, si era un poco más fácil, facilitaba la parte del criterio de lectura. Establecen también la línea base, porque antes no necesariamente se tenía, y desarrollan también mayúsculas y minúsculas. Empieza ese principio de no solamente las letras que se hacían en las piedras, sino las otras también. ¿Hasta ahí alguna duda? Hemos tenido un pequeño corte entre lo que era antiguamente egipcios romanos. ¿Está claro lo que aportan los romanos, los egipcios? Genial. Muy bien, sigamos. Entonces ahí sí nos toca pasar ya a lo que es todo lo que la Edad Media con los monjes amanuenses. Am, y tenemos toda esta época del oscurantismo medieval, donde se trabajaba que la gente tenías que ser iluminado por Dios para poder tener conocimiento y por eso es una época oscura, porque no todo el mundo estaba en la reunión. Perdón, alguien acaba de salirse. Em, y sí teníamos esa manera de poder decir, bueno, los que saben son los que están, o sea, es por obra y gracia de Dios, por lo tanto son los iluminados. Y de ahí que estábamos en ese momento. Am, por eso se habla de manuscritos iluminados. Son los monjes amanuenses sentados realmente en unos taburetes donde se dedicaban a escribir y realmente se los llama los copistas. También habían amanuenses entre los egipcios, que eran los que escribían, también se llaman escribas, y tenían que preparar absolutamente todo. Ellos preparaban el papel, preparaban las tintas, preparaban las plumas, se sentaban, escribían, pintaban, decoraban, encuadernaban, los repartían. Y tomaba evidentemente un montón de tiempo. Pero son lo que ellos aportan en esta parte, sí es clara, porque se trabaja en ese lenguaje bimedia, que estoy en esta parte de la diapositiva, se trabaja en ese lenguaje bimedia con una mejor relación entre texto e imagen, ya no es la imagen acá y el texto viene después, sino que ya lo teníamos muchísimo mejor. Espérame 2 segundos. Tengo un micrófono abierto, o sea que porfa, como estoy en pantalla compartida, les voy a pedir por que cada uno se ocupe para no tener una bulla adicional. Sí habíamos visto que parte de ese diseño editorial era tener las páginas saturadas, no habían márgenes todavía, sí estaban muy decoradas, hermosamente decoradas y decoradas a full color. Utilizaban todos los colores disponibles y eso sí es importante porque vamos a ver después que el color desaparece, sobre todo en las impresiones digitales. Entonces, aquí estamos viendo los cuadernillos que después iban a ser cosidos para poder empezar a hacer el encuadernado y claro, estábamos utilizando las letras góticas, las letras manuscritas, ya se estaba desarrollando otros tipos de tipografías, tenemos las letras capitales, los detalles con oro y vamos trabajando todo en esa parte. Entonces sí tenemos la escritura gótica, que era una manera de ahorrarse en realidad esfuerzo para escribir. Si ustedes se dan cuenta, no es lo mismo la misma cantidad de tiempo que estás dibujando una letra en carta que en imprenta, o levantas o no más o menos la mano
y las letras góticas era una manera de ahorrarse trazos para que sea más rápida la escritura. De ahí que sí, son letras muy condensadas, que ocupan poco espacio, con el que vamos a ganar velocidad en ir copiando los diferentes libros. De ahí pasamos a lo que es el Renacimiento. Y voy a ir súper rápido porque todo esto ya hemos hablado en clases. En la parte del Renacimiento, otra vez seguimos con la parte de los libros. No es que los monjes desaparecen y los libros también, sino que más bien se va mejorando la manera en la que se producían los libros. Y todo el inicio de la historia del diseño gráfico se basa en tipografía y libro. Empezamos con todo lo que es el diseño editorial. Por eso también cuando estudiamos empezamos con el editorial. Todos esos criterios de orden, de organización, se basan en la manera en la que se hacían los libros, toda esta parte editorial. De ahí que tenemos otra vez desarrollo de tipografías, aparecen nuevas tipografías, aparecen otra manera de hacer los libros y aparece la imprenta. Pero la imprenta aparece como un sistema realmente de sello donde teníamos al principio tablones grandes de madera en el que, o de cerámica, calados, donde sí se entintaban y se golpeaban contra las páginas. Y tenemos un cambio, se deja de usar colores, empiezan a aparecer espacios alrededor de la página, empieza a aparecer el concepto de margen. No se elimina por completo la ilustración y se hacía a través de los grabados, de la litografía, que son y que va cambiando el nombre dependiendo del sustrato donde se hacía precisamente esa ilustración, porque la tallaban en madera, la tallaban en cerámicas, la tallaban o si no en metales y en piedras, de ahí que son las litografías. Entonces, dependiendo en qué lo tallabas para poder poner la impresión, va cambiando el nombre, ¿no? Pero tenemos todavía ilustraciones, se sigue manejando esa parte de la letra capital, ya no tan grande como la habíamos visto antes, está un poco más ordenado, se empieza con el criterio de columna, ya tenemos lo que son los medianiles, que son las rayas que están metidas en el medio, se van organizando mejor las páginas y aparece esta gran revolución porque hay un acceso a la información que antes no se tenía. Los libros se abaratan, se hacen traducciones y se mejora realmente el diseño editorial. Aparece Johannes Gutenberg a principios del siglo XV, orfebre, y mejora la imprenta. No inventa la imprenta, y eso sí quiero que les quede claro. Él no inventa la imprenta, mejora el sistema de imprenta que se tenía. Lo que él inventa son los tipos móviles. Y los tipos móviles son precisamente estos bloquecitos de metal que están aquí al lado, que te daba la posibilidad no de tener una placa por hoja, sino que podías utilizar estos bloquecitos como si fueran legos para ir armando tu página las veces que tú quisieras. Es el principio de reutilización, son los principios ecológicos que ahora más bien estamos rescatando. Nuestra imprenta actualmente, la offset, tienes que quemar una placa por página y no puedes hacer cambios. En cambio aquí, si te dabas cuenta que habías cometido, no sé, hasta una falta de ortografía, podías cambiar el tipo móvil de esa letra y poder seguir imprimiendo el resto de las copias. Entonces, Gutenberg imprime una Biblia, que es esta, y incorpora, y eso sí lo hemos visto en tipografía, espero que todos, la grilla universal, donde toda la página se organizaba en novenos y la dividíamos por novenos, y de ahí que aparece este medianil tan gordo metido en el medio. Ahora, ¿cómo se veía esto? Realmente en dos columnas con alineación justificada, que es algo de lo que incorpora Gutenberg, porque funcionalmente teníamos que tener estos tipos móviles apretaditos, ¿no? Y teníamos que hacer que coincidan, porque si no estaban apretados, se movían, entonces no funcionaba como placa. Entonces sí es parte de ese, no es una solución estética, es una solución mecánica el poder tener el texto alineado a los dos lados. Pero sabemos ahora, actualmente, siglo XXI, que no es más fácil leer cuando el texto esté así. Es más fácil leer cuando esté en bandera.
¿no? Y aparecen en esta época otros como Durero, donde se basa en la geometría, se estudia la geometría de las letras, en el diseño de los libros, se va generando mucha más teoría sobre cómo se iba a hacer toda esta parte del diseño, toda esta parte tipográfica. Hay muchos tipógrafos que aparecen en este momento y una de las cosas que incorpora Durero es precisamente el anagrama. Ya desde la Edad Media teníamos ese concepto de marca para identificar la producción de un lugar al otro, y Durero lo hace como marca personal y empieza a utilizar el anagrama, que es el que estamos viendo en esta parte de acá, este AD, que era de Alberto Durero, y siempre firmaba con un anagrama. Ahora les llamamos moscas, ya, claro, firmas con una mosca, que es como que tu firma abreviada, ¿no ve? Eh, porque a veces cuando uno tiene que hacer, por ejemplo, vistos buenos en un montón de archivos, no te conviene firmar con la firma completa, sino que hace simplemente algo chiquito, y esos eran los anagramas con los que Durero utilizaba. Entonces, va inclusive evolucionando la manera en la que íbamos entendiendo la marca. De ahí que aparece Garamond, otra vez desarrollo tipográfico, tenemos ese control geométrico de la tipografía. En historia tipográfica hemos visto cómo se van enrectando las líneas para poder ir cambiando también de estilo. Y si ustedes dan cuenta, y eso se nota mucho en la E, porque la barra está totalmente horizontal y antes las primeras son con la barra inclinada. ¿Vamos bien? ¿Dudas hasta acá? Perfecto. Seguiremos entonces. Seguimos con todo lo que es la revolución industrial y estamos siglo XVIII, siglo XIX. Estamos hablando de la primera revolución industrial en la que aparece la máquina de vapor. Hemos visto que hay segunda, tercera y cuarta. Estamos como en la cuarta revolución industrial, donde ya se incorpora hasta la inteligencia artificial. En la revolución industrial aparecen las máquinas, aparece el concepto de diseño y diseñador, porque se fusiona todo lo que es arte y todo lo que es artesanía y crean objetos bellos, útiles, y eso se los llama diseño. Hay varios autores y varias teorías que hablan de qué es el diseño en realidad, y la que más seguimos nosotros es precisamente esta, que el diseño crea objetos bellos, útiles. De ahí que el diseño gráfico, la utilidad que tiene el diseño gráfico, a diferencia del arte, es comunicar como diseño gráfico, ¿no? Pero hay otros que tienen otras funciones como el diseño de modas, que no deja de ser estético porque sí tiene belleza, sí se ocupa de la belleza, pero también se ocupa de la utilidad. ¿Para qué me está sirviendo esta cosa? Mientras tanto, diseño gráfico comunica. Y estamos hablando en esta parte de otra vez el desarrollo de la teoría. Tenemos otros estilos, estamos ya en el barroco. Como estilo de arte es un arte muy decorado, hay saturación de cosas y eso también se va mostrando en la manera en la que se van haciendo las letras. Entonces, John Baskerville aparece con el diseño de tipografías, eh, Fournier publica esa distancia necesaria para leerlas, con los principios de legibilidad con los que ahora trabajamos nosotros y diseñamos y manejamos también todos los criterios tipográficos. Tenemos Didot, establece la medida tipográfica, establece este otro estilo con las filiformes, las serifas filiformes de las rayas delgaditas, con los trazos súper gordos, ¿no ve? Que estamos viendo precisamente en esta manera para poder seguir utilizando otra manera también las tipografías. Aparece Bodoni, que también son letras que seguimos utilizando. Estamos precisamente siglo XVIII, principios del XIX, donde vamos a ir trabajando en la evolución tipográfica sobre todo. Y de ahí que en este ámbito, y eso es algo importante porque no solamente hay desarrollo de tipografía, sino que aparece el diseño publicitario, sobre todo en el siglo XIX. O sea, esa manera, esa mecanización de los procesos, que es parte inclusive de la segunda revolución industrial, lleva a una
saturación de objetos y había que avisarle a la gente que habían cosas nuevas. Y aparece la publicidad, y aparecen los carteles. Y de ahí que nos interesa mucho el siglo XIX, más que el XVIII, por la aparición de los carteles publicitarios. Y aparecen primero en Francia. Y, y tenemos esa jerarquía de información con el título. Bueno, estos son de espectáculos, porque era también de las cosas que iban pasando a lo largo del siglo XIX. Tenemos el título, la ilustración, la información adicional, que son criterios que vamos a seguir utilizando para poder hacer publicidad. Lo que va cambiando a lo largo de la publicidad, de toda la historia de la publicidad, es qué se está publicitando. Al principio, estos carteles solo te daban información y te decían existo. Después la publicidad va evolucionando y te va diciendo cuál es el beneficio, te va diciendo cuál es, cómo va a mejorar tu calidad de vida con el consumo del objeto. Pero al principio es existo, luego es estoy hecho de esto y luego vienen los beneficios. Mientras tanto, ahora ya no nos venden objetos, nos venden emociones y eso es todo lo que se está moviendo ahorita con el neuromarketing y el endomarketing, con la que vamos apuntando no solamente a la parte racional del consumidor, sino a toda la parte emocional, ¿no? Y eso está ahorita en boga. Súper. Entonces tenemos estos dos grandes, Jules Cheret y Toulouse-Lautrec, dos grandes del cartel, los padres del cartel publicitario. Como ven, los dos son de eventos, pero han hecho muchísimo más que solamente eventos y también teníamos esa contraposición con lo que estaba pasando a este lado del mundo. Sí teníamos, estamos en la, o sea, hemos pasado ya la época de la colonia. Hay ciertas cosas que llegan con la colonia y hay otras que no. Y la imprenta no llega junto con Gutenberg, o sea, siglo XV estaban en Europa jugando con la imprenta y aquí recién estaba llegando Colón y estábamos empezando el proceso de colonización. Por lo tanto, la imprenta llega un siglo después y no teníamos cultura de imprenta y todas las cosas que se tenían que imprimir se mandaban a España o se mandaban a México porque fue una de las primeras imprentas que habían en todo el continente. Entonces había una imprenta por continente, ¿no? Entonces medio grave. Entonces sí se seguía haciendo muchas cosas a mano, todavía teníamos manuscritos, volvemos precisamente a toda esa parte de los manuscritos, se hacen muchos grabados, se hacen representaciones de los indígenas, se los va humanizando, se los va conociendo, viene toda la parte de la evangelización. Tenemos los manuscritos porque eran los monjes que llegaban precisamente a evangelizar a este lado del mundo, los que sí sabían escribir, los que nos han enseñado la música, toda la música chiquitana, por ejemplo, que tenemos en Santa Cruz, son parte de la herencia que teníamos de los monjes que les enseñaban a utilizar los instrumentos y así sucesivamente. Parte de la revolución, ya estamos siglo XIX, 1825, revolución, se funda la República de Bolivia, dejamos de ser colonia y para poder organizarse, la gente ya teníamos una parte de la población que sabía leer, que tenía acceso a estas cosas, no solamente el clero. Aparecen los pasquines y los pasquines, obviamente esta es la tapa de un libro, pero el pasquín está precisamente ahí metido en el medio, que eran estos pequeños anuncios que se iban haciendo, todos escritos a mano. Y si ven la ilustración también está hecha a mano. ¿Ve? Y aparece el primer periódico. 1825 en Bolivia aparece el primer periódico, impulsado precisamente por el mariscal de Sucre, con esa idea de que el gobierno también tenía que decir. Y para poder lograrlo, quita la imprenta que tenían los militares y la vuelve del Estado, ¿no? Entonces, otra vez, criterios de editoriales, columnas, medianiles, ahí ya podemos ver el corondel. Vemos que también hay saturación de información porque no hay mucho control de las columnas, pero también habían revistas y habían ilustraciones. Esta es una de las primeras revistas del siglo XIX. La estrella de Tarija, en Tarija hay una que
creo que es uno de los lugares donde más se notan este tipo de ejemplos, porque si ustedes se dan cuenta en esta parte de aquí abajo, sí estamos viendo cómo parte del anuncio de la imprenta era demostrar la capacidad tipográfica que tenían, porque tenías que comprarte los tipos móviles. Hasta hace poco, hasta hace unos años atrás, finales del siglo XX, todavía teníamos nosotros imprentas de periódico que utilizaban tipos móviles. Y si quieren ver, realmente nosotros todavía tenemos en la Bueno imprentas que utilizan tipos móviles, porque así es como hacen la impresión de las estampitas, por ejemplo, para la primera comunión o ciertas cosas. Rudy, no te preocupes, hemos estado entre que nos conectábamos y no nos conectábamos. Entonces, sí, o sea, como ven, parte de las publicidades que habían, porque ya estábamos siglo XIX, ya había el concepto de publicitario, sí era mostrar la capacidad tipográfica que tenían las imprentas. ¿Qué pasaba? ¿Qué interpretamos de esto? Que la imprenta se vuelve algo no ajeno, no del Estado, no de los militares, sino se vuelve algo cotidiano, porque imprimías tu parte de matrimonio, ¿no ve? Y las etiquetas y se volvía como algo ya del día a día. Entonces nos estamos acercando mucho más a esta parte editorial a lo del periódico, ¿no? Esta es una estampita fúnebre del siglo XIX. Por lo tanto, la gente ya accedía a todos estos servicios de imprenta, que ahora los tenemos como lo más normal del mundo. Y después, evidentemente, aparece todos estos parte de los anuncios, que este ya es siglo XX. Entonces, pasemos hasta aquí. ¿Dudas? Antes de que me pase al siglo XX. Genial, seguiremos. Si no, me preguntan por chat después. Otra vez, todo esto ya hemos visto, o sea que es repaso. A ver, entonces, en la primera mitad del siglo XX se redescubre el código binario, se redescubre porque ya las primeras culturas tenían el concepto de número binario, de dos números, se redescubre el código binario, se desarrolla la teoría de los sistemas y la teoría matemática de la información. Eso quiere decir que la información se mide. Ahora todo se mide. Hasta la actividad paranormal se mide y se demuestra que existe una variación en el ambiente cuando aparece un fantasma, un cucu, un ente o lo que quieran. Se mide, ¿no ve? La fe se mide y se mide cualitativamente, por más de que, o sea, y no es la misma fe que yo pueda tener que la del otro, obvio, pero hasta eso puedes medir. Entonces, todo se mide. Actualmente, siglo XXI, información que no se mide no existe, ¿no ve? Entonces, y no se acepta. Entonces, en la década de los 30, siglo XX, en la década de los 30 aparece la primera computadora. Estamos en la época entre guerras, o sea, ya había pasado la Primera Guerra Mundial, estamos en el espacio entre guerras y aparece la primera computadora como una máquina que computaba. Y en realidad era una calculadora y se resolvía ecuaciones de 14 incógnitas. Entonces, ¿de qué se trata? Metes datos y sacas resultados. Eso es una computadora. Y va evolucionando el uso de la computadora a lo largo de todo el siglo XX hasta que en los 80 aparece la computadora personal. En la década de los 60, o sea, 50, 60, cuando estaban lanzando la misión a la Luna, ya se tenía incorporada la computadora, pero el procesador ocupaba roperos enormes. Ahora las computadoras entran en tu mano y su capacidad de procesamiento es muchísimo mayor que a la que se tenía antes. Y aparece precisamente el microchip y el microprocesador y todo se vuelve chiquitito. Entonces, mientras que antes tenías que tener un ropero enorme para guardar información, ahora han descubierto que en una misma placa física puedes tener niveles de información para duplicar la capacidad portante por capas y puedes tener grandes volúmenes de información digital guardados en espacios físicos muy chiquitos y esas son las micro SDs que están metidas en nuestros teléfonos, por ejemplo. Entonces, sí hay una búsqueda constante de obtener más información y de almacenarla y de compartirla. Y las guerras impulsan precisamente las tecnologías de información y la comunicación. Estamos ya en el proceso desde finales del siglo XIX
en lo que es la tercera revolución industrial, que son las TICs, y que son todas estas tecnologías de información y de comunicación. Entonces se desarrolla el cine en el siglo XX, la televisión, se mejora el teléfono, todo lo que teníamos telégrafo y teléfono que inicia en el siglo XIX, pero en el siglo XX se prolifera, ¿no? Todo el mundo tenía acceso ya mucho más fácil, se tienden más cables para poder tener teléfono. Claro, finales del siglo XX en La Paz era carísimo tener teléfono, casi nadie tenía teléfono porque realmente costaba mucha plata. Y cuando empezaron a aparecer los celulares, ahí sí como que ya era como que más barato, salieron las líneas gemelas, la red de teléfono ya era más amplia, ya tenías teléfonos en los pueblitos, porque antes no tenías, y había un teléfono por pueblo. eh, y la gente iba a llamar a ese lugar y tenías que dejar recados para que cuando aparezca la otra persona era bien divertido. Mientras tanto hay celulares y ahorita están extendiendo la red celular, pero ya se transmite por aire y ya no tanto por cable. El internet todavía sigue siendo por cable. Entonces, en esta primera parte de la mitad del siglo XX se caracteriza por una explosión de estilos artísticos y están todas las vanguardias, todos los ismos. Y cuando nosotros hacemos, o sea, hay un repaso de historia del arte, generalmente se estudian las vanguardias, que es cubismo, es realismo, naturalismo, que es siglo XIX, siglo XX, ¿no y están todos el expresionismo, el impresionismo y el ismo, y todos esos ismos son generalmente de la primera mitad del siglo XX. Eso no quiere decir que la segunda mitad del siglo XX no se haya hecho nada, también se hace un montón de cosas. Hay mayor uso de la publicidad y la propaganda, como les digo, no solamente era hola, hello, existo y me han fabricado, sino que ahí ya sí se empieza a decir de qué estaba hecho, para qué me servía, cómo me iba a mejorar la vida, precisamente todo lo que se hacía en los años 50 con ese concepto que tenemos de que la mamá tiene que estar en la casa, es muy de los 50, y le decían, bueno, es que la mamá, una buena mamá, tiene que tener todas las doras en la cocina y eso es parte de la publicidad de los 50. Y después, que todavía nos queda, a mí me encanta, o sea, que yo soy feliz cuando me regalan esas cosas, pero la publicidad ha ido evolucionando también en el tipo de mensaje que nos iban dando. Y de ahí que el diseño se hace visible, evidentemente, a través de la música, y la influencia de la música, del pensamiento, del arte, va cambiando también la manera en la que hacíamos diseño. Por eso en este les he hecho un mix de absolutamente todo. Tengo en esta parte de acá de la esquina donde está la imagen roja, eso es psicodelia, toda la época de los hippies. Tenemos con las latas de salsa de tomate, arte pop, está todo lo que es vintage retro, que está muy de moda, por eso es el American Horror History. Es una serie de este siglo, pero utilizo un estilo de principios del siglo pasado, porque esto es Art Deco. Este de aquí abajo es la portada donde está la bandera de Inglaterra, es todo lo que es punk, uno de los tantos estilos de punk, y el grupo de Pistols, ay, no puedo hablar, es uno de los impulsores de este estilo que es un poco más desordenado, que viene y tiene raíces en lo que era el dadaísmo. Pero también hay mucho, y eso sí es importante reconocerlo, en el siglo XX proliferan los cómics, y los cómics tienen tres raíces, que no está la tercera. Tenemos lo que es el cómic americano, que por eso está el Wonder Woman, pero también tenemos el cómic europeo y que tienen líneas en las que funcionan totalmente distintas, mientras que el cómic americano trabaja mucho en la representación anatómica y por eso siempre se tiene musculosos y todos los músculos están súper bien formados. En la parte del cómic europeo, en realidad es un poco más simple, las líneas se centran en otras cosas, los colores son distintos, el americano utiliza muchos colores de la bandera americana, o sea, sí están los colores básicos, parte de la cultura del arte pop se refleja en los cómics con el rojo, el amarillo y el azul, muy semelleca, ¿no ve? Mientras que el europeo no es tan anatómico, más bien es un poco más simple en ese sentido, no es tan preciso,
pero no por eso deja de tener calidad y por eso está la foto de Tintín. En el siglo XX también se incorpora, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, se incorpora el uso de retículas. Ahorita esta es una retícula modular, pero es como que la síntesis de lo que es la grilla de filas y la grilla de columnas. Y tenemos todo ese criterio de orden regular, matemáticamente controlado. Y eso se desarrolla a lo largo del siglo XX. Y a finales del siglo XX, ya en la época de la década de los 80, aparece la computadora personal, otra vez, microprocesadores, y eso sí es importante. En los 70 aparece el Internet. El Internet aparece antes que la computadora personal, pero obviamente era todavía una red militar, o sea, era de uso científico y militar controlado por el gobierno. Entonces, en Estados Unidos. Y después se va ampliando la red del Internet a todo el resto. Principios de los 90, ya teníamos también Internet en Bolivia. O sea, no pasó tanto tiempo como para poder tener nosotros también acceso a toda esta información, ¿no? Y sí, evidentemente modifica la manera en la que se hacía diseño, mientras que en este caso teníamos mucha ilustración, mucho collage, como estamos viendo en la portada del disco de Six Pistols. Eh, Aquí ya tenemos y estábamos empezando lo que era el diseño digital. Y se empieza lo que son los mapas de bits y todo lo que, o sea, todos esos dibujitos de 8 bits, o sea, que son así como, oh, qué antiguo, o sea, realmente es antiguo, porque se empieza a diseñar realmente por bits y eso es todo como funciona el Photoshop, por píxeles. Y tenemos ese criterio de píxeles, también afecta la manera en la que hacíamos tipografía, había que acomodar sobre todo las letras más chiquitas que cuando el trazo ocupa menos de un píxel, entonces, ¿qué haces? Y ahí aparece el hinting, que lo deben haber visto, y si no lo han visto en tipografía, lo van a poder ver más adelante, para ver cómo se iban a acomodar esas grillas de píxeles para ordenar la información, tanto de texto como de imagen. Aparece la web 1.0, 2.0, 3.0. Estamos ahorita en la web 4.0 con cada una de las variaciones. Lo van a poder ver a detalle en el próximo año. Y tenemos después lo que es el diseño vectorial, que es lo que hacemos en Illustrator, y el mapa de bits, que es lo que hacemos en Photoshop. De ahí que sí tenemos se modifica completamente la manera en la que hacemos diseño en todas las áreas del conocimiento. Arquitectura, pintura, literatura, en todo se modifica gracias a las computadoras. Son esos hitos importantes que cambian la forma de hacer las cosas, ¿no? De ahí que aparece la telemática, hay información a distancia, tenemos contacto con más máquinas que con personas. De hecho, yo le estoy hablando a mi computadora, pero ustedes me están recibiendo y me están viendo del otro lado. Muy bien, y de ahí que pasamos a la sociedad del conocimiento, que es esa dimensión tecnocientífica del diseño, donde aparece ya toda esa base científica para justificar la manera en la que se hacía diseño. Entonces, ya deja de ser simplemente una inspiración como podía haber sido el artista, que no lo es, mientras tanto tampoco el arte se hace así nomás. No es que si te gusta dibujar y dibujas y resulta que es arte, no, también hay una técnica que tienes que aprender y ahí viene esa parte de la técnica. Ya hay teoría al respecto de cómo se tiene que hacer y está basado en una serie de ciencias que te garantiza que la técnica que estás aplicando va a tener el efecto buscado. Una en la que nosotros nos basamos, de hecho, es la comunicación. La comunicación es una ciencia, el diseño gráfico es una disciplina, pero sí nos basamos en las ciencias blandas, ¿no ve? Como la psicología, como la comunicación, para poder determinar y tomar decisiones de diseño para que la cosa sí funcione hacia el otro lado. Entonces, ahí aparece esta cuarta revolución industrial, que son los sistemas inteligentes. De hecho, nuestros teléfonos son inteligentes y cada vez tenemos más artefactos alrededor de nosotros que se vuelven inteligentes. Hay refrigeradores inteligentes,
hay casas inteligentes, edificios inteligentes, y todo se va basando realmente en el desarrollo de inteligencias artificiales. Lo último que se está aplicando actualmente es precisamente los bots en redes sociales, donde puedes programar sin necesidad de ser un experto respuestas inmediatas para que responda como si fuera un call center. Entonces tienes un bot que te contesta respecto a una tabla de posibilidades y la inteligencia artificial te atiende a los clientes, ¿no? Y es fantástico porque no se cansa, siempre es amable, siempre es cortés y no importa cuánto insistas, el bot siempre está dispuesto a ayudarte, ¿no? Entonces, estamos analizando y viendo la posibilidad de cómo se va a desarrollar esta parte de la inteligencia artificial, al punto que hace unos años atrás se ha hecho que dos inteligencias artificiales empiecen a hablar y han empezado a desarrollar su propio lenguaje y los científicos que los estaban mirando ya no entendían lo que estaban haciendo o cómo estaban interactuando estas dos inteligencias artificiales hasta que las han desconectado. Así bien Terminator, bien Skynet, así, por ese estilo, ¿no ve? Pero estamos yendo a ese lado. La tendencia es a ese lado, ¿no ve? Estamos yendo hacia ese lado. Y los científicos están prediciendo que realmente nos estamos dirigiendo en ese sentido. ¿Qué pasa entonces con lo que se está aportando en este siglo con el diseño? Se intensifica el uso de dispositivos digitales, casi todo se hace digitalmente ahora. Tenemos la web 4.0, que era lo que les estaba diciendo, con las redes sociales. Ahora todo el mundo tiene voz, no importa la estupidez más grande que tú quieras decir, y perdón por la palabra, pero realmente a veces uno ve ese tipo de cosas en la red, la puedes publicar y la puedes mostrar. Antes necesitabas ser reconocido por una sociedad, tenías que pasar por un proceso enorme para poder publicar algún contenido. Ahora publicamos contenido todo el tiempo. Sin filtro alguno, sin filtro alguno. Por eso hay que tener tanto cuidado con las cosas que nosotros consumimos del Internet. No hay que creerle a todo el mundo, ¿no ve? Entonces, el diseño se vuelve sobre todo audiovisual con videos cortos y GIFs. Está clarísimo que la tendencia va por ese lado, por eso TikTok tiene además tanto éxito, no solo porque son bloopers o coreografías, sino que hay un montón de contenido adicional que se está dando en TikTok. Y se trabaja mucho la parte de la tridimensión, o sea, la tendencia de este año 2020 sí es trabajar tridimensionalmente, hay un uso del color y efecto controlado tanto del color como de la tipografía y se está basando mucho en la parte del efecto psicológico que tienen los colores y además la tipografía se vuelve protagonista, ¿no? Entonces, hay combinaciones de colores que se vuelven tendencia año a año, no son modas, son tendencias, ¿no? Entonces, sí tenemos como algo la monocromía, donde tenemos las paletas de un solo color, donde tenemos no solamente en fotografía, sino en ilustración y en el arte y en el diseño, y por eso están también las tipografías, el cartel tipográfico a ese lado. Los efectos tridimensionales, ese efecto duotono donde estamos trabajando está de moda y es bien chistoso, pero realmente está de moda esa combinación de colores azules, rojos, rosados. Y van a ver que hay mucho que se está trabajando con esos rosados y calipsos, sobre todo, pero ese efecto tridimensional sí es importante y lo estamos manejando ahora como parte de las tendencias de este año a lo largo del diseño. Y otra vez, la tipografía se está volviendo más importante que la foto. Hay mucha ilustración, hay foto, hay más ilustración, estamos volviendo a la ilustración. No solamente ilustración manual, sino ilustración también digital, pero la tipografía no se está quedando atrás y se está trabajando mucho en carteles tipográficos donde todo lo bonito, si quieren ustedes, es la letra, se basa en la letra. Hay una explosión de estilos tipográficos. Si ustedes entran a Font, tenemos más de 900 tipos distintos, familias distintas tipográficas, con sus respectivas variaciones. Hay las que tienen familia extendida y las que no, pero tenemos más de 900, por lo menos hasta la última vez que yo vi en el Google Fonts, que es una de las más completas, tenían como 800. O sea que me arriesgo a los 900 para poder decir que realmente tenemos un universo enorme
para poder trabajar distintas tipografías, por más de que las variaciones entre familia y familia sean muy pequeñas, pero sí se ve la diferencia. Muy bien. Entonces, he hecho un recorrido de 1 hora, ya un poquito menos, con ciertas interrupciones en el medio, de cómo hemos ido desde el principio con las representaciones mnemónicas cuando era solamente piedras, hasta lo que estamos haciendo actualmente en el 2020 de diseño digital, videos, GIFs, trabajo tipográfico, tridimensionalidad y demás. La práctica que ustedes tienen que hacer es buscar precisamente ejemplos y está en la consigna de 5 momentos importantes. Están ahí, los van a poder ver. Necesito en esa 2 ejemplos por época, de ahí que son los 10 puntos que cada uno tiene, porque pero por favor, otra vez, no vale copiarse de los ejemplos que yo les acabo de dar en estas diapositivas, porque esta diapositiva que yo les he pasado ahorita está en la plataforma para que la tengan de referencia. Igual voy a colgar el video porque más encima se ha cortado por la mitad. Para poder resolverla en la práctica número 1, que en realidad es esta mañana, porque otra vez es repaso, no es contenido nuevo. Muy bien. Entonces, dudas. En las indicaciones no dice que usemos el formato de entrega que nos dieron, o sea, no tendría que tener carátula. Siempre tiene que tener carátula. Realmente siempre tiene que tener carátula. Eso no quiere decir que solo pueda hacer esa carátula, pero siempre tiene que tener carátula. Porque yo tengo que saber cuando estoy revisando quién ha hecho el trabajo y qué trabajo es. Y solamente ponerle el nombre al archivo no es suficiente. Entonces, háganse responsables también de su obra y apropiense de lo que están haciendo. O sea que, porfa, siempre la carátula. No necesita ser esa carátula, puede ser otra. Porque además que lo que yo les estoy pidiendo, en realidad es mucho más fácil hacerlo en formato horizontal que en vertical, y la carátula que les han dado, que nos han dado en realidad a todos, es vertical y es en Word. Pero pueden usar otra carátula, pero necesito saber de quién es. Sí les agradecería que lo suban en PDF. Pueden hacerlo, o sea, chistoso, y si es que pudieran, pero si es que alguien tiene dificultades en hacerlo con el Internet, que en realidad hay varias aplicaciones con las que uno puede hacerlo, inclusive con el teléfono. Sí necesito que sean explicaciones, o sea, que me digas un poco sobre el ejemplo que estás poniendo, ¿no? O sea, de qué es, ya que corresponde por lo menos, ¿no? O sea que sí, porfa. Muy bien. A ver, hasta que alguien más se anime a preguntar algo, sí les quiero contar que evidentemente estas 2 semanas vamos a dedicarnos a diseñar un juego. Nos toca todavía un poquito más de repaso con el material que tienen que leer hasta mañana. Y vamos a empezar con toda esta otra parte de las aplicaciones del diseño gráfico. Como ven, se ha ido ampliando muchísimo y vamos a trabajar en algunas más detenidamente que otras, porque a lo largo de la carrera van a ir trabajando también por especialidad. Entonces, no es que las vamos a dejar todas flotando, pero algunas vamos a empezar a conocer este bimestre. Para eso sí vamos a trabajar y vamos a diseñar un juego de mesa, y la dinámica va a ser, o sea, si quieren la pueden leer porque está en la diapositiva número 6, en el tema 6, que en teoría se supone que es el último con el que deberíamos trabajar, pero ahí está ya descrita la dinámica y los contenidos con los que vamos a trabajar el juego. Sí vamos a hacer un juego todos juntos, el mismo juego, y cada quien va a diseñar su tablero y sus fichas individualmente, pero todos vamos a trabajar sobre el mismo tema. Al ser por plataforma es mucho más difícil poder trabajar en temas individuales, o sea que por favor, por esta vez necesito que todos trabajen el mismo tema.
Las prácticas que vienen más adelante se tratan precisamente de eso, de poder consolidar todos juntos y que todo el mundo tenga exactamente la misma información disponible. Y vamos a poder trabajar las fichas del juego. Em, Siempre es bueno y parte de las cosas que uno, de la manera en la que uno aprende también es por imitación. Y vamos a usar la dinámica del juego del clue, del cluedo o del detective, dependiendo cómo lo conocen ustedes, para poder conocer precisamente no el asesino, pero sí quién es el emisor de un mensaje. Está descrito de todas maneras en las diapositivas para que podamos también empezar a diseñar ciertas cosas distintas que forman parte de la dinámica de este juego en particular. Y sí lo vamos a usar como una herramienta para terminar de consolidar el conocimiento sobre lo que es comunicación visual. Entonces, sí nos toca, como les digo, un poquito más de repaso en estas primeras horas, o sea, en estos primeros días. Ya miércoles, jueves empezamos con el tema, sobre todo con la parte del aprendizaje. Sí les estoy dejando, por favor, un test, que es el test back, que es el visual, audiovisual o kinético, que les pido, por favor, que lo resuelvan está en materiales y recursos y necesito que me lo comenten después en el foro cuál ha sido su resultado. Es un test relativamente fácil de realizar, aunque las preguntas son largas porque están una debajo de la otra, es como una lista. Entonces no se asusten por la cantidad de hojas, no tiene nota, es simplemente para conocer cuál es su estilo de aprendizaje. Y es casi autoevaluación porque los resultados están ahí abajo, o sea que uno responde. No necesitan mentir, más bien se trata de realmente ser honesto en eso porque es un test bien simple. Muy bien. Entonces, sí vamos a ir trabajando en las distintas áreas de aplicación del diseño gráfico a lo largo de este bimestre, que es lo que nos tocaba, para poder ir diseñando un proyecto completo para como examen final. O sea, que el examen final de esta materia es el juego y la vamos a ir resolviendo paso a paso. O sea, que no es que de repente vamos a tener un examen. O sea, que sí les pido encarecidamente que se vayan ocupando de ir desarrollando las actividades porque tienen notas por práctica, porque realmente el examen es presentar el juego final que hemos ido desarrollando a lo largo de estas 2 semanas. Entonces, evidentemente sí vamos a tener un pequeño examen teórico de igual sobre 10 puntos con las preguntas de rigor, pero sí necesito que se embarquen realmente conmigo en este show hermoso que es hacer y diseñar un juego de mesa. Muy bien. ¿Alguna pregunta adicional sobre lo avanzado, sobre las prácticas, sobre lo que vamos a ver en este bimestre? ¿Vamos bien? Genial. Si así y todo quedaran dudas o se les ocurriera más adelante algo, o leyendo de nuevo no sepan y decir, pucha, era que pregunte, por favor pregunten. Y no necesitan hacerlo públicamente, o sea, es mejor, les recomiendo que, o sea, realmente es mejor cuando lo ponen en el grupo, pero también me pueden escribir por inbox en el WhatsApp para poder realmente terminar de aclarar todas las dudas que hubieran quedado. Muy bien. El tema de hoy día era ese. Teníamos los temas, los hitos y necesito que resuelvan la primera práctica que es buscar los ejemplos. Muy bien. Entonces, si vamos a ver, me he portado bastante bien. Todavía estoy. Puede ser digital o escrito en papel, cualquiera de las dos. O sea, si lo haces a mano, bueno, son ejemplos, o sea que sí tiene que ser como que bien clarito el ejemplo, el dibujo del ejemplo, pero sí se puede hacer a mano y le sacas foto a tu papel escrito a mano y subes la foto.
O sea que sí, puede ser a mano, no hay problema. Pero no me pueden, o sea, necesito saber que han hecho la tarea, o sea que sí necesito una evidencia en la plataforma. No he puesto restricción del tipo de archivo con el que puedan subir. Prefiero que sea PDF, es mucho más rápido el poder corregir PDFs, la plataforma los entiende mucho mejor, entonces me facilita mucho el trabajo. O sea que en lo posible, no solamente saquen foto, bájense una aplicación que escanee y los pueda volver en PDF y me lo suben en PDF. Voy a subir el video, van a ser dos porque al principio se ha cortado, o sea que hemos llegado como que a la mitad de los egipcios y se ha cortado. O sea que sí, van a ser dos videos, pero los voy a subir un poquito más adelante, porfa. De todas maneras, otra vez, las diapositivas que les he mostrado hoy día forman parte, es el 1, el archivo 1 de la carpeta de materiales y recursos. O sea que igual las van a tener disponibles. No con toda la explicación, pero sí con todos los dibujitos. Muy bien. Entonces, como no hay ninguna duda más, y antes de que se nos pase mucho más el tiempo, después me riñen por el consumo de datos. Entonces, nos iremos. Que les vaya muy bien. Muchas gracias otra vez por unirnos de nuevo. Gracias, Abraham. Que les vaya bien. Gracias, Abraham, por el buen soundtrack. Nos vemos el miércoles. Bye, profe.